estamos viendo el tema de los feriados, ¿sí? Con respecto al tema de feriados, habíamos dejado uno pendiente, porque éramos poquitos la clase pasada, como para que, bueno, de alguna manera también los chicos que no vinieron vean un ejemplo, ¿sí? Habíamos hecho acá, como dice el Excel, hasta el 17, ¿sí? Bueno, quedaría el 18 y el 19, ¿sí? Entonces vemos esos y después cambiamos de tema un poco. Bueno. Con respecto a los feriados, nosotros para repasar rápidamente, habíamos dicho que los feriados nacionales eran aquellos días en los cuales estaban establecidos por ley, el trabajador no debía o no estaba obligado a prestar servicio en principio. Si la empresa no trabajaba en ese día, el trabajador igualmente devenga su remuneración. Y la ley, en el artículo 169 de la ley de contrato de trabajo, decía que se cobraba como un día de vacaciones, a excepción de los trabajadores a destajo, que era el promedio de los últimos 6 días, y los trabajadores variables, que era el promedio de los últimos 30. ¿Sí? Eso es lo que decía la ley. Y si el trabajador prestara servicio en días feriados, cobra la remuneración de un día normal más una cantidad igual. Eso es lo que más o menos habíamos visto. Y en base a eso lo que habíamos dicho eran, bueno, las diferentes opciones que había. Entonces en el 18 dice, tenemos un empleado mensualizado, cuya remuneración más adicional del convenio de 18.800, el mes de liquidación es mayo y tiene 2 feriados no trabajados. Entonces, con esos datos, hacemos entonces el TP18. Voy a copiar esto como para avanzar un poco más. Bueno, entonces tenemos un trabajador, repetimos nuevamente, que le tenemos que pagar mayo y tiene 2 feriados no trabajados. Entonces por un lugar vamos a pagarle el básico o el sueldo, si es que ella incluye todos los conceptos. Como vamos a pagarle los feriados no trabajados aparte, nosotros vamos a tener que discriminar la cantidad. Decíamos nosotros que por más que sea mayo, en realidad no es que por más que sea mayo, tendríamos que elegir si trabajamos con meses de 30 o trabajamos con meses reales. Si trabajamos con meses reales le vamos a pagar 29 días trabajados y 2 feriados, pero cuando calculemos la división de cuánto vale cada día, vamos a dividir por 31, ¿sí? Si trabajamos con meses de 30, vamos a pagarle 28 y 2, y cuando hagamos la división dividimos por 30. Eso es lo que va a cambiar, ¿sí? Nosotros vamos a pagarle acá 28 y 2, y el importe de cada día trabajado va a ser igual a los 18.800 dividido 30. Entonces acá es 18.800 dividido 30, porque suponemos que el mes tiene 30 días, ¿sí? Como suponemos que el mes tiene 30 días, ¿sí? Por eso me da que cada día vale 626,67. Si no, como es mayo y tiene 31, sería un día más acá y menos plata acá. Bueno, y los feriados no trabajados, como decíamos que se liquidaba para el empleado mensualizado igual que un día de vacaciones, vamos a tomar los 18.800 dividido 25, ¿sí? 1.504 pesos esos 2 días. Eso me da un total de 19.050, que si ustedes comparan con los originales 18.800, me va a originar un plus más o menos de 250 pesos con 67. Que eso es lo que de alguna manera, ¿no es cierto?, está previsto al pagar esos feriados no trabajados como vacaciones. ¿Sí? Repetimos por ahí para los que no estuvieron presentes en la clase pasada, la idea fundamental es que
como los feriados se calculan como vacaciones, yo no podría, por más que este sea mayo y que él el 1 de mayo y el 25 de mayo no fue a trabajar, aunque fueran domingo, aunque fuera lo que fuera, yo no podría pagarle los 18.800 porque le estaría retaseando 250 pesos con 68. Que decíamos nosotros que en la práctica hay muchas empresas, muchos empleadores que no le pagan el feriado por separado, o sea, no le calculan de manera diferente los feriados como si fueran de vacaciones, ¿sí? Que decíamos que a veces es un problema de que no se sabe y otras veces es que la empresa no quiere pagarle más, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Claro, nosotros estábamos haciendo como corresponde, ¿sí? Pasa que, bueno, le hago la aclaración porque así, bueno, nosotros nos enseñaron a que tuvimos que separar los feriados y salimos a la calle y vemos los recibos que nos separan. Entonces, yo le quiero aclarar eso. Inclusive, yo doy clase de esto y yo hay meses que hay empleadores que nos separan, ¿sí? Que también le aclaré eso, que a veces no significa que uno no sepa, sino que uno actúa en representación de la empresa, ¿sí? Me ha tocado, por ejemplo, en este mes, en el mes de mayo, hace una locura, por ejemplo. Un empleador del rubro gastronómico me dice, le di vacaciones a todos. Pero si le dimos en enero, no, le di, porque está muy flojo y le di vacaciones. Así que, pero a cuenta, o sea, vacaciones del 2018. Me dice, porque después resulta que en enero tuve un quilombo, un problema, porque se viene trabajando muy bien en verano y se me complica porque todo el mundo se quiere ir de vacaciones. Entonces le di todo ahora. Pero no se puede. Bueno, no sé, yo le di de vacaciones, vos hacemos el recibo. Bueno, ¿me entienden? O sea, le digo, por ejemplo, tenía un empleado que entró en diciembre del año pasado. Le digo, ¿cómo yo le voy a dar 14 días de vacaciones si esa persona no entró en diciembre? O sea, no tiene ni medio año, o sea, te liquido 7, bueno, sí, también a ese liquidale 7. Porque si mañana se va, le pagaste de baile 14 días de vacaciones, le diste 2 semanas de vacaciones. Si no tiene esa cantidad de días. Pero bueno, muchas veces pasa esto, o sea, como que la realidad supera lo que dice la ley y bueno, uno se tiene que ir acomodando, ¿sí? Bueno. Vamos con el que sigue. 19. Feriado trabajado. Entonces tengo un feriado trabajado. Estoy haciendo un mes también de mayo, pero en este caso tiene uno y uno trabajado y uno no trabajado, con un básico de 15.000 y un presentismo del 20%. ¿Sí? En este caso en particular, vamos a hacer de una manera, ¿sí? Con respecto a los feriados, vamos a ver las horas extras y demás. Cuando hay adicionales que son porcentajes, nosotros podemos trabajar de manera de que el porcentaje se calcule sobre los conceptos y de esa manera nosotros nos ahorramos un poco de trabajo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a calcular los feriados trabajados y no trabajados con el básico de 15.000, no con 18.000, porque 15.000 es el básico y 3.000 pesos es la asistencia perfecta o el presentismo, porque es el 20%. Entonces, yo puedo trabajar con los dos, con cualquiera de los dos valores, ¿sí? Lo que pasa es que si yo calculo los feriados trabajados y no trabajados con 18.000, yo el presentismo calculo el básico y a ese básico ya automáticamente le calculo el presentismo. Pero si yo lo calculo, yo dejo para calcular por último el presentismo. Acá voy a crear un concepto número 4, que sea presentismo. Y ahí voy a calcular este 20% por sobre todos los cálculos anteriores. Entonces, el básico era 15.000, o sea que cada día trabajado va a valer 15.000 dividido 30. 500 pesos por 28, 14.000 pesos. ¿Sí?
ese es el primer concepto. Segundo concepto, feriado no trabajado. Los mismos 15.000, pero ahora dividido 25. 600 pesos. Ese vale 100 pesos más el hecho de que yo haya dividido por 25. ¿Y el feriado trabajado cuánto vale? ¿Qué cálculo hago? $15.000 dividido 30 por 2. Muy bien. Ya 1.000 pesos vale. Bueno. Hasta ahí me está dando 15.600, que este 15.600 tiene 500 pesos más del feriado trabajado, que vale el doble, y 100 pesos más del plus vacacional. Ahí está dando el 600 de diferencia contra 15 común. ¿Sí? Pero ahora le voy a pagar el presentismo, y el presentismo voy a calcular sobre qué. Sobre los tres conceptos anteriores. Es decir, el 20% de 15.600 me da 3.120, entonces ese me da un total de 18.720, ¿sí? Entonces ahora me da un total, ¿no es cierto?, por sobre los 18 original, que vendría a ser lo que él venía cobrando, ¿sí? Si yo calculo de la otra manera, es matemática, chicos, exactamente da lo mismo. Es decir, lo que pasa es que cambian dónde van los valores. En vez de calcular feriado no trabajado 15.000 dividido 25, haría 18.000 dividido 25. En vez de calcular el feriado trabajado 15.000 dividido 30 por 2, sería 18.000 dividido 30 por 2. Pero cuando calculo el presentismo, calculo el 20% de 14.000, no el 20% de la suma. ¿Sí? Y al ser una multiplicación, ¿no es cierto? Y de alguna manera se da la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el resultado y de alguna manera me da lo mismo, ¿sí? Lo que no es igual es que a la hora de hacer el cálculo es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque imagínense, está bien, el presentismo es el 20%. Esto es lo más probable que es común para todos los empleados. Pero imagínense ustedes si es la antigüedad. Y la antigüedad sea el 0,7 por año. Entonces es como que la fórmula en sí misma es más compleja, porque primero el sistema tiene que buscar cuál es la cantidad de años que tiene cada uno, ¿sí? Entonces ahí es donde se complica un poco más después armar una fórmula, ¿no es cierto?, con ese concepto. Entonces funcionaría de la misma manera, así. Si el presentismo fuera un valor fijo en vez de un porcentaje, o sea, si el presentismo fuera 3.000 pesos en el convenio y diga es 3.000 pesos, no me queda otra que de la manera tradicional pagarle el básico, ¿sí? Y después pagarle los feriados sobre 18.000 y el presentismo prorratearle por 28 días, así lo mismo que el básico. Pero ahí voy a tener que pagar, no me queda otra que pagarle dentro del feriado y dentro de los feriados trabajados el presentismo, porque bueno, no me queda opción. Bueno. ¿Quedó más o menos claro el tema de feriados? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de jornada de trabajo. Bueno, ¿qué es la jornada de trabajo? ¿Sí? Entonces, según la ley de contrato, habla de que la jornada de trabajo es el tiempo que el trabajador, ¿no es cierto?, esté a disposición del empleador. Acá lo que dice, en tanto no pueda disponer en beneficio propio su tiempo, ¿sí? Dice, bueno, con exclusión de de los periodos de inactividad que se produzca por decisión unilateral del trabajador. Pero esto no quita a que las interrupciones que son normales en función de la actividad que se presta forman tiempo de la jornada. O sea, si una persona, por ejemplo, tiene necesidades fisiológicas, ya el baño no es que hay un tomatiempo que le corta y dice, no, bueno, ahora esto no es parte de tu jornada, ¿sí? O lo mismo que hay trabajos que tienen una demanda física, ¿sí?
que de alguna manera, o sea, tiene que haber una pausa, una recuperación del aire, no sé, de que descanse un segundo, o sea, que eso muchas veces el mismo convenio colectivo de trabajo se va previendo ese tipo de cuestiones para que no sea algo casi de alguna manera de explotación hacia el trabajador, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la ley de jornada de trabajo prevé algunas pautas, pero después nosotros nos vamos a basar en otra ley, que es la ley 11.544, que es una ley bastante viejita, data del 40 más o menos, que tiene que ver con el tema de las reglas o la extensión de la jornada y las reglas con respecto a la misma, ¿sí? Bueno, se prevén distintos tipos de jornada. Estos distintos tipos de jornadas tenemos por un lado la que más estamos acostumbrados nosotros a ver en la práctica, el 85-90% de los trabajadores, es la diurna, ¿sí? Que va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. No significa que trabajen todo en ese horario, sino que dentro de ese rango horario se llama diurna, ¿sí? Y si está en la parte complementaria del día, es nocturna, es decir, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana es nocturna, ¿sí? Nos encontramos con un montón de trabajadores que trabajan en jornada nocturna, por ejemplo, no sé, los panaderos, hay muchos, las estaciones de servicio, emprendimientos gastronómicos, hoteleros, ¿sí? Que trabajan en un horario nocturno, ¿sí? Pero por lo general el 90% el grueso de la mano de obra en general está dentro de la jornada diurna porque por una cuestión humana y de naturaleza, ¿no es cierto?, del ser humano, que supuestamente está planificado de que cuando oscurece es para descansar, ¿sí? Bueno, ahora bien, esta jornada diurna y nocturna, ¿sí?, tiene de alguna manera una diferencia fundamental, que es que de alguna manera se contempla que como la jornada nocturna es de alguna manera, ¿no es cierto?, menos natural que la jornada diurna, como dijimos, por la naturaleza misma del ser humano, se prevé que la jornada nocturna sea de 1 hora menos que la jornada diurna, ¿sí? Es decir, la jornada común, vamos a ver nosotros que de trabajo es de 8 horas. En cambio, la nocturna es de 7 horas. Con igual remuneración. No significa que va a trabajar menos y va a cobrar menos, ¿sí? O sea, va a cobrar lo mismo. Si estamos hablando de un empleado mensualizado. Si es un empleado jornalizado, lo más probable es que valga diferente la hora. O sea, en la hora de noche tenga un valor y la hora de día valga otro valor, que ya contemple ese cambio de jornada, ¿sí? Bueno, ahora bien, las jornadas mixtas, la mixta en realidad muchas veces se puede dar de las dos maneras. En esta primera, que es una mezcla, porque mixta viene de mezclar, y puede darse una mezcla entre diurna y nocturna, que sería una persona que entre antes de las 9 de la noche a trabajar y salga después, o que entre antes de las 6 de la mañana y salga después. En ese caso sería una jornada mixta entre diurna y nocturna. Pero también vamos a ver más adelante que tenemos las jornadas insalubres. Que las jornadas insalubres son aquellas en las cuales hay algún tipo de peligro, daño, algún tipo de agravante en cuanto a la actividad en sí misma, que el legislador de alguna manera tilda a esa actividad o a la actividad que realiza el trabajador con algún tipo de riesgo hacia la salud humana del trabajador. Entonces le acota la extensión de la jornada y en vez de que sea de 8 horas es de 6 horas la jornada insalubre. Entonces también podría ya darse el caso de una jornada mixta ya entre salubre e insalubre, porque parte del tiempo podría estar en una actividad y parte del tiempo en la otra. Entonces podría haber mixta de las dos. Bueno, volvemos a la mixta diurna-nocturna. Cuando nosotros hablamos de jornada diurna y nocturna y hablamos de mixta entre ambas, el legislador tiene previsto de que exista una jornada real y una jornada computable. ¿Qué es esto? De que si la persona, vamos a suponer que entra a trabajar a las 7 de la tarde, entonces trabajó 2 horas en jornada diurna,
y después trabajo 8. O sea, van a ser 8 horas de reloj que trabajó la persona, ¿sí? Pero esas 6 horas de nocturna, ¿sí?, para el legislador, como es una jornada mixta, se computa cada hora como 1 hora y 8 minutos, ¿sí? Es decir, que tengo esas 6 horas, 6 por 8, 48, va a tener una jornada a pagar, llamémosla así, o computable, de 8 horas y 48 minutos, ¿sí? Que esos 48 minutos se puede trabajar de dos maneras. Se puede trabajar con un descanso compensatorio, es decir, le hago salir más temprano. En este caso justo me da que trabajó más de 8 horas, pero puede ser que en realidad en vez de trabajar 8 horas trabaja 7 horas y cuarto, y con eso ya tomo los 45 minutos para reconocerle los 8 minutos de la jornada nocturna. Le pago 8 horas, ¿no? O bien le pago esos 48 minutos que les dije, ¿sí? Entonces, aparte del sueldo común, le pago los 48 minutos más, o en la parte de la hora le pago 8 horas, 48, ¿sí? Son las dos alternativas que se dan. En la práctica, cuando nosotros hablamos de pagar, es más fácil separar las horas nocturnas en jornada mixta y decir que tienen un precio diferente. Porque como el tiempo en sí está medido en 60, no en base a 100, o sea, la hora tiene 60 minutos, es decir, 48 minutos no es 48%, porque no es 48 de 100, es 48 de 60, ¿entienden? Es casi una hora, faltan 12 minutos para una hora. Entonces es más fácil hablar de plata que de minutos, porque por esta relación del sistema, ¿no?, que está en sistema decimal. Entonces se hace una regla de 3 simple y se calcula de que 8 minutos en 60 representa el 13,33%. O sea, si hago 8 dividido 60 por 100, me da el 13,33%. Entonces, es lo mismo decir que la jornada nocturna en jornada mixta vale lo mismo que una hora normal, pero con el 13,33% de recargo para pagar esos 8 minutos. O lo que es lo mismo, multiplicar el valor de la hora normal por 1,13333 periodos. Es una simplificación matemática a los efectos de armar fórmulas, crear y que sea más fácil la liquidación de la remuneración. ¿Sí? Bueno, la insalubre dijimos que ya más o menos que era, el tema de la peligrosidad. No cualquier trabajo es insalubre, las actividades están previstas según el ministerio, es decir, tengo que buscar el nomenclador para ver si esa jornada es insalubre y si justamente lo que hace el trabajador es insalubre, ¿sí? Y decíamos nosotros que podría haber jornadas mixtas, en cuyo caso, si hay jornada mixta, el legislador plantea también una jornada computable, pero de 1 hora 33 minutos. O sea, es medio raro el cálculo, ¿sí? Y en ese caso pone un límite de que no pueden ser más de 3 horas insalubres. O sea, no puedo que trabaje 5 horas insalubre y ahí hacerle completar las otras 3 con jornada salubre, por ejemplo. ¿Sí? Si tiene más de 3 horas de insalubre, ya pasa a ser insalubre en toda la jornada. Tiene una jornada de 6 horas. ¿Sí? Bueno, por equipo generalmente es una forma de contratar a los trabajadores, un contrato por grupo, por equipo. Entonces, en este caso, muchas veces, como el equipo necesita trabajar todos juntos, lo que tiene de especial es que se prevén, porque con esto de la jornada también nosotros mezclamos lo del descanso semanal, que ahora vamos a aplicar un poquito el tema del sábado después de las 13 horas, domingos, o sea, el descanso semanal de 36 horas consecutivas. Entonces, los grupos por equipo
lo que tiene es un principio de excepción de ese descanso semanal, cosa de que lo acumulen y que después saquen todo junto el descanso semanal, o como que trabajen 3 semanas y ahí descansen 1 o 4 o 5 días seguidos, cosa de que ahí acumulan o gozan de ese descanso que no lo hicieron anteriormente. Bueno, según la actividad puede ser de que, según la ley 11.544 o bien el convenio colectivo o alguna jornada particular, establezca algún tipo de particularidad, como podría ser el caso, por ejemplo, de los empleos de vigilancia subalterna. ¿Sí? La ley 11.544 habla de empleos en los cuales solamente se requiere la mera presencia, que sería el ejemplo clásico del sereno, por ejemplo, en el cual dice que en ese caso la jornada no es de 8 horas, es de 12 horas. Pero el sereno es eso, sereno, no tiene que hacer nada más que caminar con la linterna, apretar un botón y abrir el portón, ¿sí? Nada más que eso, es una mera presencia. En donde el sereno tiene que agarrar la escoba y limpiar toda la fábrica, ya no es sereno, ¿entienden? O sea, ya es otro tipo de actividad. Bueno. Y las jornadas reducidas es cuando hablamos de jornadas trabajadores a tiempo parcial, que nosotros ya lo definimos cuando definimos esa modalidad de contratación y decíamos que los trabajadores de jornada a tiempo parcial son aquellas que trabajan menos de la 2/3 parte de la jornada, si no van a ser considerados trabajadores de jornada reducida específicamente, en el cual ya no puedo bajarle la remuneración, sino que le tengo que pagar el 100%. Bueno, eso más o menos es todo. Acá en la filmina ustedes tienen el tema que tiene que ver con los descansos, que entre un día y el otro no puede haber un descanso menor o una pausa menor a 12 horas. Esta es la pausa que tiene que haber entre el horario de salida y el ingreso, pero no quiere decir de que realmente el trabajador descanse eso. Nosotros dentro de todo vivimos en una provincia, vivimos en la capital de una provincia, en la cual por ahí las distancias recién se empiezan a sentir, o sea, ahora con el crecimiento de la ciudad. Es decir que por lo general, si una persona vive inclusive en Posadas o Garupá o Candelaria, a lo mejor el tiempo máximo es de 1 hora, 1 hora y cuarto, el tema del transporte, me refiero hasta que llegue a su casa. En urbes más grandes, como sería Buenos Aires, Córdoba, Rosario, ya hablamos de que por ahí la persona tiene, por ejemplo, 2 horas para ir a trasladarse a trabajar, de ida y 2 horas de vuelta. Entonces, si hay una pausa de 12 horas, en realidad el transporte le insume 4, estamos hablando de una pausa de 8 efectiva. Y a eso hay que sumarle de que haga su tarea de su casa, es decir, o cene, almuerce, no sé, o duerma. Estamos hablando, bueno, espero que duerman en el trayecto, ¿no? El viaje, bueno. No creo que le alcance, ¿no? para descansar. Bueno. El resto es nada más que para charlar. Bueno, vamos con el descanso semanal y ahí charlamos de algunas pautas con respecto al descanso semanal, ¿sí? Con respecto a esto, está en el artículo, como dice ahí, el 204 de la ley de contrato, que dice que todas las empresas deberán otorgar un descanso como mínimo de 35 horas consecutivas, eso es lo que dice el B. Y que arrancan el sábado después de las 13 horas hasta el domingo a las 24 horas o a las 0 horas, ¿sí? Es decir, sábado a la tarde y domingo. Eso es lo que está previsto por ley. Y en la misma ley de contrato de trabajo te dice de que se puede ocupar un trabajador en el descanso semanal, sí, pero la empresa está obligada a otorgarle lo que se llama un franco compensatorio, ¿sí? Un descanso compensatorio de la misma duración y característica. ¿Qué quiere decir eso? Si yo a un trabajador le hago trabajar todo el sábado y el domingo, le tendría que dar, por ejemplo, el lunes a la tarde y todo el martes, ¿sí? Y con eso yo le estoy reemplazando, ¿no es cierto? Obviamente que no es lo mismo un martes que un domingo, pero a los efectos prácticos de la relación laboral, sí. Hay muchos trabajadores que ya, de hecho tienen armado así la jornada. Por ejemplo, no sé, un chofer de colectivo urbano, le toca, o sea, hay cierta cantidad de domingos que les toca trabajar, o sea, 1 o 2 en el mes a lo mejor, y tiene franco otro día que no es el domingo, por ejemplo. Lo mismo que los empleados de estaciones de servicio, los empleados del gremio de sanidad, o sea, las guardias de los sanatorios, o sea, hay un montón de
de empleados, o la seguridad privada, que les toca trabajar, ¿no es cierto?, en lo que sería el descanso semanal, y eso se soluciona otorgándole un franco en otro momento, ¿sí? Perdón, una pregunta, ¿y los camioneros? Y los camioneros tienen otro tipo de tratamiento porque ellos no tienen una jornada de trabajo. Ellos ¿Sí? son, digamos, por horas. ¿Cómo? Más que todo por horas. No, no tienen jornada. No tienen. No, ellos son mensualizados, ¿sí? Y a ellos se les reconoce un adicional que es por kilómetro recorrido, y que ese adicional de kilómetro recorrido, aparte tienen otros vamos a decir, adicionales, Sí. más, que de alguna manera compensan supuestamente el tema de la jornada, ¿sí? O sea, ellos tendrían que descansar, obviamente, o sea, no es que Sí. tienen que venir manejando las 24 horas, ¿sí? Pero nadie le controla eso específicamente, es decir, no, su remuneración no depende de eso. Sí, sí. O sea, y si le toca venir manejando el domingo, lo tienen que hacer, y no es que cobran el doble ni nada por eso. ¿Tá? O sea, es totalmente diferente. Por ahí lo que tienen ellos es que tienen otros adicionales que tienen que ver, por ejemplo, con la pernoctada y demás, que si es que ellos tienen que dormir cuidando la carga y ese tipo de cosas, por ejemplo, en ese caso sí tienen adicionales, por ejemplo. El tema, el clásico, no sé si ustedes se acuerdan, pero suele pasar mucho que son una prohibición de que no circulen los camiones, fin de semana largos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos cobran un adicional por kilómetro, ¿qué pasa si le toca que están viajando y el sábado tienen que detenerse y quedarse todo el domingo en un puesto de gendarmería con la lava del camión? Entonces ahí es donde ellos cobran otro adicional, por ejemplo, que ya no es el por kilómetro, sino se llama pernoctada, ¿sí? Que equivale a un resarcimiento por ese día que ellos están ahí varados, ¿sí? Entonces es un convenio que ya prevé todas las circunstancias, ¿sí? Bueno, el punto D dice que nos admite la posibilidad de acumular uno más descanso para gozarlo en el futuro y no es compensable en dinero. Es decir, que en teoría la empresa no me puede ofrecer, decir, bueno, venía a trabajar el domingo, yo te voy a pagar tanto, y no darle el franco. O sea, eso es como que se violaría el principio que hace que se instituya este descanso, que es la recuperación del trabajador, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la ley obliga a que la empresa le otorgue el franco la semana siguiente, y si no lo hace, se devenga una indemnización, un recargo a favor del empleado, equivalente a la remuneración por ese descanso, el doble, es lo que establece más abajo, ¿sí? Entonces dice, si la ley de contrato, cuando el trabajador preste servicio durante el descanso hebdomadario, que es el descanso de fin de semana, el empleador está obligado a otorgarle un descanso compensatorio de la misma duración. Caso contrario, el trabajador podrá hacer uso de ese derecho a partir del primer día hábil de la semana subsiguiente, previa comunicación formal de ello, efectuada con anticipación no menor de 24 horas. En tal caso, el empleador está obligado a abonar con carácter de sanción el salario habitual con el 100% de recargo, ¿sí? Vamos de nuevo, vamos a traducirlo en castellano. Es decir, en teoría, la empresa le ocupó un trabajador el día domingo, en toda la semana no le dio el franco, no le dijo cuándo iba a gozar. Entonces, en teoría, en la otra semana, el trabajador dice, mira, me estás debiendo el franco del domingo, te aviso que me voy a tomar el lunes, o sea, el otro lunes, por ejemplo. Voy a gozar el domingo y el lunes para recuperar el domingo, ¿sí? En ese caso que el trabajador, ya que, o sea, como que se le venció a la empresa el plazo, porque ya pasó una semana, ¿sí? El trabajador no solamente que puede pedir el franco, gozar el domingo y gozar el lunes, en función del domingo viejo que había trabajado, sino que ese lunes la empresa le tiene que pagar el doble por ese lunes que no va a trabajar. Porque dice la ley. Porque no le dio el franco, ¿sí? Y acá hay un error muy común, o una interpretación muy común. Generalmente el empleador interpreta
de que si le paga el doble el feriado el domingo, ¿no es cierto?, no tiene que darle el franco. ¿Sí? O sea, como que es una cosa o la otra. En realidad son ambas cosas. ¿Sí? ¿Se entendió? Es decir, la ley habla de que si el empleado reclama porque la empresa no le dio, le tiene que pagar el doble y le tiene que dar el franco. No es que en ese caso le paga nomás. ¿Sí? Y hay otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Las horas extras. Porque esto es totalmente independiente de las horas extras. Fíjese que acá en ningún momento habla de que se ha pasado la jornada, ¿sí? Es decir, si el trabajador trabajó el día domingo y hizo horas extras, tengo que pagar las horas extras. Pero aparte le tengo que dar el franco. Son cosas diferentes. Y si no le doy el franco, tengo que pagar el domingo el doble. O sea, tengo que pagar el domingo si son horas extras y aparte el domingo el doble si no le doy el franco, ¿entienden? O sea, es algo complementario. Como acá dice también que no se pueden de alguna manera acumular para gozarlo en el futuro, esta acumulación no es, lo que está hablando la ley es una acumulación convenida o voluntaria por parte del trabajador. Y va a decir, bueno, mirá, ¿sabe qué? Yo me quiero ir en vez de vacaciones, en vez de 14 días, que es lo que me toca, me tengo que ir 20, porque no sé, porque me gané un premio, porque no sé, mi familia se va, mi papá tiene 35 días, cuando es un joven, y se va más días, entonces, por favor, haceme 1 o 2 meses trabajar los domingos y yo voy a... O sea, eso es lo que no se puede hacer en teoría, ¿sí? Pero en la práctica, si una persona trabaja y no se le va dando el franco, se le va acumulando el franco. O sea, él tiene el periodo de prescripción de 2 años para reclamar. O sea, a partir de la semana subsiguiente, él puede decir, mirá, me estás debiendo 14 francos y me tomo los 14 francos. Y le tengo que dar los 14 días y pagarle 14 días el doble. ¿Entienden? Le digo esto porque pasa muchas veces con empresas que tienen totalmente registrado toda esta información, que cuando se produce la ruptura del vínculo laboral, o sea, le echan a la persona o renuncia, dice, bueno, mirá, me pagó 15 francos, me pagó los días de vacaciones, más estaba una cantidad de francos que no se había tomado. ¿Sí? Que suele pasar. No quiere decir de que se perdió ese derecho, ¿entienden? Ese derecho está por 2 años. Lo que no se puede hacer es pactar. Yo no puedo venir a trabajar los domingos para tener más días de vacaciones. ¿Eso es un acuerdo, como usted dijo en una clase? ¿Es un acuerdo entre el jefe y...? Pero es un acuerdo que está prohibido. Está prohibido, sí, pero suelen hacer, dije. Se puede, o sea, hay muchos... Son cosas que se hacen, pero no se deben hacer. ¿Ya? Bueno, entonces, como para ir más o menos marcando cuáles son las diferentes situaciones que se pueden dar y de alguna manera indicar, ¿sí? Dice, si el trabajador presta servicio después de las 13 horas del sábado o el domingo y se supera la jornada legal, la semanal máxima, vamos a ver que las horas extras, ahora un poquito más adelante, son exceso de la jornada legal, tanto diaria como semanal. Entonces yo puedo tener exceso de la jornada del día o exceso de la jornada semanal, y en ese caso voy a tener horas extras. Entonces dice, bueno, que si yo por trabajar el sábado a la tarde o el domingo supero la jornada semanal máxima, cada hora trabajada en esas condiciones es extra, aplicándose en consecuencia el 100% recargo a pesar de que se otorga el franco compensatorio del artículo 201, ¿sí? Es decir, yo trabajé el sábado a la tarde 4 horas después de las 1, y esas 4 horas superaron el tope máximo, son horas extras, me tiene que pagar el doble, pero aparte me tiene que dar el lunes, el martes, el miércoles, cualquier día de la tarde. Si no, me debe el franco. ¿Entienden? Fíjense que eso en la práctica es muy raro que la empresa le dé. Generalmente, y que el empleado sepa también. Porque muchas veces el empleado va a ver reflejado en su recibo, me pagó las 4 horas del sábado a la tarde al doble, y eso es lo mismo que el franco, ¿entienden? Para él es como que no importa si me da, porque él me pagó. Y son cosas diferentes, ¿entienden lo que le quiero decir? Vamos a nuevo. Trabajó un sábado a la tarde, 4 horas. Y esas 4 horas hacen que se supere las 48 horas que es el tope semanal.
O sea, la semana trabajó 52 horas. Esas 4 horas valen el doble, son 4 horas extras. Pero eso es totalmente compensatorio. O sea, que la parte de las 4 horas extras me tiene que dar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes o el sábado a la mañana, si quieren, de la otra semana libre, para devolverme que me hizo trabajar el sábado a la tarde. ¿Está? Bueno, ese es el A. B. Si con el tiempo trabajado durante el descanso semanal no se supera el límite semanal de las 48 horas y el empleador otorga el correspondiente descanso compensatorio, desde la parte legal no corresponde ningún tipo de pago. Vamos de nuevo. Yo tengo un trabajador que trabaja 8 horas el lunes a viernes y 4 horas el sábado. O sea, trabaja 44 horas a la semana. ¿Sí? Y la jornada legal es 48 horas. Entonces, trabaja siempre 44. Y un día viene un sábado a la tarde, trabaja 4 horas más, ¿sí? Llega a las 48. No tiene horas extra, ¿entienden? ¿Por qué? No llegó, no pasó las 48 y no pasó las 8 del sábado. Pero trabajó, supónganse, de las 4 de la tarde del sábado hasta las 8 de la noche. 4. Y yo le digo, mirá, ¿sabes qué? Vení el lunes a la tarde. El lunes a la mañana tomate las 4 horas que son del sábado a la tarde. ¿Vamos bien? Bueno. Él cobra el sueldo común y corriente como siempre. Eso es lo que dice él. No le tiene que pagar el sábado a la tarde de nada. 0 pesos. Porque le cambió el sábado a la tarde por el lunes a la mañana. O el lunes a la tarde, no sé cómo usted quiera. Vamos, no es que le tiene que pagar el doble, ni simple, ni nada. Si es un empleado que cobra por mes, cobra por mes. Listo. Lo mismo. Si cobra por hora, y bueno, de esas 4 horas sumarán 4 horas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, C. Si con el tiempo trabajado durante el descanso semanal no se supera el límite semanal y el empleador no otorga el franco, ¿sí? Le tengo que pagar esas 4 horas, vamos a suponer, el doble, pero en carácter de ¿qué? De sanción, en carácter de multa. Si no le doy el franco, o sea, trabajó 44 horas durante toda la semana, más 4 horas a la tarde, pero no le di el lunes. Sería el ejemplo del B, pero sin darle el franco. ¿Sí? No le di el lunes, no le di el martes, no le di el miércoles, no le di el jueves, no le di el viernes, no le di el sábado, domingo. ¿Sí? Entonces, a partir de la semana subsiguiente, el trabajador me dice, nada, ¿sabes qué? No me diste el descanso. Yo me quiero tomar, o pagame por lo menos. Generalmente va a ser pagame. Y la empresa en ese caso le tiene que pagar esas 4 horas al doble. Sea empleado mensualizado, sea jornalizado, lo que sea. Pero ¿qué está pagando? La sanción por no darle el franco. Pero en teoría le tiene que dar el franco. Lo que pasa es que muchas veces la empresa cuando le paga entiende que como que le pagó. Usted le compró, como que le compró el franco, ¿me entienden? O sea, ese es un error muy común. ¿No? Pero bueno. Ahora vamos el más complicado de todo, que es el D. Que es lo siguiente. ¿Qué pasa si él el sábado a la tarde, las 4 horas que trabaja superan las 48, son horas extras, valen el doble, pero aparte no le doy el franco? ¿Por qué? Porque ahí se suele confundir esas horas extras con el franco, ¿entienden? O sea, suele entrar en una bolsa que a veces ni el trabajador está muy enterado de qué es. En ese caso, si él trabajó 4 horas extra el sábado, obviamente las 4 horas extra le tiene que cobrar. Es lo mismo que el inciso A. Solamente que en vez de que en el inciso A le haya dado un lunes a la mañana, un lunes a la tarde, un martes a la tarde, no le dio el franco. Y si él reclama, le tiene que volver a pagar esas 4 horas al doble. Pero ya como sanción, no como horas extra, ¿entienden? Y acá es donde dice de que hay 2 posiciones en la cual una solamente se le tiene que pagar las horas extras y no la sanción. En realidad no es así, porque si no estaríamos en el mismo caso del A. La postura es que se devengan las 2 cosas: la sanción y las horas extras. ¿Se entendió? Bueno.
Bueno, acá hay tres ejemplos de cómo contar, ¿no es cierto? Si el trabajador cumple una jornada diaria de 8 horas lunes a viernes y de 9 a 3 el sábado y presta servicio en la tarde del sábado, gozará un descanso de 11 horas consecutivas a partir de las 13 horas de un día hábil la semana siguiente. O sea, lo que está diciendo es que en el lunes corte a la 1 de la tarde, como si fuera un sábado. ¿Entienden? Y ahí con eso yo ya le estoy dando el franco. Eso es lo que está diciendo. Si ha descansado el sábado por 13 horas, pero ha ocupado el día domingo, gozará un descanso de 24 horas. Es decir, que si le hago ir a trabajar el domingo, le doy un lunes, le doy un martes, le doy un miércoles. ¿Sí? Si ha trabajado sábado a la tarde y domingo, tengo que darle un martes y un miércoles, supónganse. O sea, martes a la tarde y un miércoles. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Bueno. Con respecto a las horas extras en particular, la ley de contrato de trabajo establece entonces que las horas suplementarias o horas extras son aquellas que se prestan en exceso de la jornada legal o convencional y se abonan con un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual cuando el trabajo se trata en días comunes y del 100% de recargo cuando sea el sábado después de las 13 horas, domingo y feriado. ¿Sí? Entonces yo voy a tener dos tipos de horas extras, la que tienen el 50% de recargo y la que tienen el 100% de recargo. En la práctica nosotros agarramos y multiplicamos una por 1,5 y la otra por el 2 y con eso sacamos cuánto vale el 50 y el 100. ¿Sí? Pero en esta definición se esconde algo muy importante, que es lo siguiente. Las horas extras son aquellas que se prestan en exceso de la jornada legal o convencional, no la contractual. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo contrato una persona para que trabaje todos los días 4 horas, por ejemplo, trabajar a tiempo parcial, y un día se queda una hora más, se queda en vez de 4 o 5 horas, ¿esa hora que trabajó de más es hora extra? No, porque no es una jornada legal o convencional, ¿entienden? Es la jornada contractual. ¿Significa que no le tengo que pagar esa hora? No, le tengo que pagar esa hora. Significa que no tiene recargo nada más. ¿Sí? Porque si yo pacté con él, por ejemplo, un sueldo de mediodía para que trabaje mediodía y el sueldo de todo el día es 20.000 y un sueldo de mediodía es 10.000 y un día le va a trabajar una hora más, le estoy debiendo esa hora porque no está dentro del pacto y dentro de la escala salarial esa hora. Pero esa hora no vale 1,5 veces más. Vale una vez nomás. Vale una hora común. ¿Vamos? Por eso, con buen atino, la ley de contrato dice que los trabajadores a tiempo parcial no pueden hacer horas extra. Porque si ellos trabajan menos de la otra tercera parte, ¿cómo van a hacer para superar la jornada total? ¿Sí? Entonces, por lo general, nunca van a hacer horas extras los trabajadores a tiempo parcial. Bueno. Otra cosa interesante es que acá habla de que calculado sobre el salario habitual, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a entender que el salario habitual es la remuneración que él normalmente percibe, generalmente estará compuesto por el básico, más la antigüedad, más el presentismo, si es que tiene. Y en nuestro caso también, como decíamos, que si esta antigüedad y este presentismo se calcula como un porcentaje, nos resulta más práctico calcular sobre el básico nomás y después que eso calcule sobre la hora extra. ¿Sí? O sea, así como calculamos hace un ratito el feriado, que le calculamos sobre los 15.000 y no sobre los 18. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Bueno. Existe un decreto que es el 484 que establece que por día no se pueden trabajar más de 3 horas extras, 30 horas por mes y 200 por año. Si ustedes se fijan, no es lineal la progresión, es decir, 3 horas extras por día no es lo mismo, o sea, 30 horas en el mes son 10 días de 3 horas de exceso. Y 30 horas por mes no es lo mismo que 200 anuales, o sea, si tengo 12 meses, 12 por 30 son 360 y son 200 nomás lo que me permite. O sea, es como que se va achicando, ¿entienden?
sea, como que en realidad lo que está buscando son dos cosas. Por un lado, que no le explota el pobre trabajador, y por el otro, que contrate un trabajador nuevo. Porque si no, es como que yo le estoy dando más horas, me recargo a la misma plantilla personal y no tomo trabajadores nuevos. En el caso de la construcción, hay otro decreto que pone la misma regla, pero en vez de 330 a 200 es 330 a 240. O sea que tienen un changuicito más de 40 horas más en el año, ¿sí? Y esto es un límite para la empresa, en la cual la empresa viola, tiene una multa. Pero no quiere decir de que si el trabajador, no sé, trabajó en el mes 40 horas extras, yo le digo al trabajador, no papá, disculpame, no paga 30, porque en realidad hay un decreto que dice que no puede trabajar 40. ¿Cómo? ¿No te diste cuenta? O sea, la prohibición es para la empresa, no para el trabajador. Si trabajó 40, trabajó 40. Sí, lo lamento. Le pagaré las 40, en todo caso después puede ser que le apliquen una multa a la empresa por esas horas de más que trabajó. Bueno. ¿Cómo se paga? Dijimos que era, multiplicamos por 1,5 valor de la hora normal en la del 50 y por 100% o por 2 serían las que son del 100% de recargo. Ahora bien, si el trabajador es jornalizado, ¿sí? Es la forma más fácil, porque yo ya tengo el valor de la hora en hora o en el día, o jornal, y ya sé cuántas horas trabaja por día. O sea que es bastante más fácil el cálculo. O sea, calcular la hora extra de un obrero de la construcción es mucho más sencillo, porque yo ya tengo por tabla cuánto vale. ¿Sí? Según lo que dice acá también debo sumar los adicionales voluntarios y demás que tengan el carácter de habitual. ¿Ah? Que a veces se complica. Por ahí en determinados convenios, como el de la construcción, por ejemplo, que establece que la jornada es de 9 horas por día y 44 semanal, establece ya que, como es 44 a la semana, 88 a la quincena y 176 por mes, si yo tengo un adicional mensual, tengo que dividir para saber por hora, dividir 176 porque ya es el valor que viene dado por el convenio. ¿Sí? Pero en otros casos a veces se complica. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros con el empleado que trabaja por mes? ¿Por qué? Porque acá yo estoy hablando de hora y él no es remunerado de esa manera, él es remunerado por mes. Es decir, si yo tengo un trabajador que cobra 20.000 pesos por mes, ¿ah? Y trabaja de lunes a viernes, en enero él cobra 20.000 y trabajó y tiene 31 días de enero, y en febrero cobra 20.000 y tiene 28. ¿Qué pasa ahí? ¿Entienden? Es como que hay un problema. ¿Por qué? Porque él cobra por el mes calendario, pero en realidad las horas que realmente trabaja son diferentes todos los meses. ¿Sí? Entonces, si yo tomo una interpretación literal y hago un cálculo real, que sería más o menos parecido al ejemplo que yo le dimos un rato, de que el mes dividido por 31 o dividido por 30 ficticio o dividido por... Acá lo mismo, es decir, si el trabajador le estoy pagando horas extras en enero y digo que en enero tiene 200 horas, es un precio, ¿sí? Si en febrero tiene horas extras y digo que las horas son 180, vale mucho más caro la hora extra, porque la hora normal vale más caro, ¿entienden? O sea, no es constante el valor de la hora normal durante todo el año. Entonces, para solucionar eso hay un mecanismo que no está previsto en la ley ni en el decreto, sino que es una forma práctica que se encontró de alguna manera hallar una hora promedio, un valor de la hora promedio, que es determinar el promedio anual de horas efectivamente trabajadas en forma mensual. ¿Cómo encuentro ese promedio anual de horas efectivamente elaborada en forma mensual? ¿Sí? ¿De qué manera encuentro? Contando la cantidad de días que trabaja en el año. Que algo nosotros ya hicimos. ¿Se acuerdan cuando calculábamos las vacaciones para la cantidad de días del hábil, el año, calendario y aniversario? Más o menos lo mismo, ¿sí? O sea que ya puedo trabajar con ese mismo dato si es que lo tengo para ese trabajador. Y decir, bueno, mirá,
Si hay 200, cuento los feriados también porque los feriados son pagos, ¿sí? Entonces cuento y digo, bueno, mirá, si tiene 260 días laborables el año y él normalmente tenemos meses de 12 meses, hago 260 dividido 12 y me va a dar una cantidad de... Perdón. 260 sería la cantidad de días, ¿sí? Pero bueno, puedo hacer el mismo cálculo, 260 dividido 12 me va a dar la cantidad de días promedio mensuales y eso multiplico por la jornada, o sea, cuántas horas normalmente viene a trabajar. Y eso me va a dar el valor, o sea, la cantidad de horas promedio. Esas horas promedio me sirven como cociente para agarrar la remuneración mensual dividido ese cociente y ahí encontrar el valor de la hora normal promedio, llamémoslo así, que puedo aplicar en enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? Y de alguna manera mantener constante. Obviamente que si cambia la remuneración va a cambiar el valor de la hora normal porque cambia el numerador de la fórmula, pero el denominador siempre va a ser igual mientras que se mantenga la misma jornada de trabajo y el mismo año. ¿Sí? Vamos a ver ahora más adelante el práctico como para que ustedes más o menos se saquen la duda. Pero... ¿Lo puse la pregunta? Sí. Y uno que trabaja, digamos, para DirecTV y tiene un sueldo más grande que 20.000, vamos a decirlo, y viajan al interior y no son, vamos a decirle, una o dos personas, son más de 100 personas que trabajan en la parte técnica, digamos. Digamos, ¿cómo uno calcularía yo cobrando mensual? Porque digamos una cantidad. Claro, pero vos, ¿qué es lo que querés saber? Porque preguntame algo más concreto. Vos querés saber qué en particular de ellos. Yo, como decís vos, en el caso justamente esos 28 días que usted dijo que en el mes de febrero, que tiene entre 28 y 29 días, ¿cómo se le calcula aquí? ¿Qué cosa? El sueldo, digamos. Siempre que... Si ellos cobran por mes, ¿te pagan lo mismo? ¿Que enero? O sea, son cosas, por eso te pregunto, por ahí vos lo que... O sea, yo entiendo que vos me decís, bueno, son muchos, cobran más de 20, viajan. Más de 30 lo diría. Por eso. Pero no... Viajan, si son empleados mensualizados, son empleados mensualizados. Ahora, por eso te digo, depende de tu pregunta. Si tu pregunta es, ¿qué pasa? ¿Se van a la mañana, vienen a la tarde y en realidad por ahí en un día trabajaron, no sé, 14 horas? Eso es otra cosa lo que me estás preguntando. Pero te pregunto, ¿qué es lo que me estás preguntando? No, dejé volar algo. Ya me perdí yo acá. No. O sea, a ver, está bueno. Lo que pasa es que son diferentes cuestiones. O sea, cada cosa tiene su cuestión. O sea, si es un problema de jornada, si es un problema del mes, si es un problema de horas extras, ¿no? Por lo general, no sabría decirte en qué convenio están ellos. Tendrían que estar en un convenio que tenga que ver con televisión o con algo de eso. Entonces habría que ver si ellos tienen, por lo general, tienen un régimen muy parecido a lo que es lo que yo te decía de camioneros cuando son viajantes. Comercio, por ejemplo, tienen lo que se llama los choferes de larga distancia. Sí. Lo que son choferes o ayudantes de choferes. En realidad es medio que para todo el equipo. Sí. Porque si ellos salen en comisión, muchas veces ya le pagan un adicional por los kilómetros a donde ellos se trasladan, ¿entendés? Porque le ponen en comisión. O sea, ese monumento o esa comisión que cobran por kilómetro reemplaza el valor de las horas extras porque justamente no se le está controlando. Además, inclusive, como si bien pueden tener un supervisor o lo que sea, no se le controla cuántas horas están trabajando arriba del poste, no sé, poniendo una antena, lo que sea. Entonces, ya se pacta de otra manera la remuneración en ese caso. En los casos de, llamémosle así, trabajo fuera de un lugar establecido como una planta. ¿Ah? Pero la cantidad de días que tengo un mes en diferencia con otro mes, si son mensualizados no cambian nada la remuneración. Obviamente que si tiene feriado vamos a aplicar lo que vimos la clase pasada, algo de hoy, que es, le pagamos diferente los feriados. Pero no cambia la remuneración, no es que va a cobrar más porque sea febrero. O va a cobrar menos porque, no sé, cobra 50.000 pesos y en enero y en febrero va a cobrar 45 porque tiene 3 días menos.
No, cobran lo mismo. Ahora, si vos me decís, ellos trabajan, no sé, ponele, y son jornalizados, y ahí sí va a cobrar menos, porque lo más probable es que el jornalizado cobra por día que trabaja, o las horas trabajadas, como puede ser un obrero de la construcción, va a ser menor, ¿entendés? Sí, sí. O sea, no es lo mismo las 2 quincenas para un obrero de la construcción en enero que las 2 quincenas de febrero, porque una va a tener 15 días, pero la otra no, Sí. ¿entendés? Sí, sí, entiendo. Entonces, por eso digo, son cada una circunstancias diferentes y van a ir cambiando en función de cómo sea lo que tienen pactado cobrar. ¿Sí? Bueno, y acá tiene más o menos lo mismo que nosotros ya charlamos hoy, el tema de la jornada nocturna, la diurna, el tema de las horas y 8 minutos, tiene un ejemplo, ¿no es cierto?, en horas y cuánto es la jornada computable, ¿sí? Casi me colgó. Yo le decía mucho pibe. Bueno, la insalubre que decíamos hoy, que como son 6 horas por día, son 36 a la semana, ¿sí? Bueno, en el caso de los buen trabajadores hay unas cosas en particular que no le pueden poner jornada insalubre. Los menores, hoy por hoy, estamos hablando de menores entre 16 y 18 años, en el cual tiene una jornada de 6 horas y 38, ¿cómo es? 6 horas y 36 a la semana. Son menores, ellos pueden pedir al juez que le cambie acá toda la jornada por equipo, que es lo que yo le decía, hay que darle una excepción, ¿sí?, en cuanto al tema de las 8 horas. Y fíjense, por cada 7 días de trabajo nocturno tendrá un descanso equivalente a una jornada de trabajo. O sea, tienen reglas particulares de trabajo en equipo. Igual es muy raro encontrarse eso en la práctica, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las excepciones a la jornada de trabajo que está en la ley 11.544? Que nosotros hablamos hoy del caso del sereno, los ejemplos de dirección y vigilancia. Y acá dentro de dirección también entran lo que tiene que ver con los gerentes, ¿sí? Finalmente los gerentes, no son los gerentes que tienen la tarjeta nomás, el gerente de venta de Toyota y que está ahí todo el día, igual entra a las 8 de la mañana, sale. Ahora el gerente de la empresa, o el gerente de toda la sucursal, esa persona muchas veces cobra en su remuneración, está previsto una suma importante por la responsabilidad que tiene. Entonces ese tipo de personas no tiene jornada, no es que marca el dedo cuando entra, cuando sale, ¿entienden? Repito nuevamente, hoy por hoy muchas veces hay esos gerentes que son para la tarjeta nomás en realidad, porque o sea, dependen mucho y no pueden tomar decisiones, no tienen tanta responsabilidad, entonces cumplen el horario, entonces eso sí tiene horas extras, pero los que son de una jerarquía de dirección, en esos casos ya se entiende que cobran por su responsabilidad y no por el tiempo de trabajo. Entonces no tienen horas extras ese tipo de gerentes, ¿sí? Bueno, fíjense acá, por ejemplo, el jefe, el gerente, director o habilitado principal está exceptuado. Los altos empleados administrativos o técnicos que sustituyen a las personas indicadas en el anterior, ¿sí? Bueno, y ahí habla después de los serenos, de la vigilancia subalterna, todo en esta ley. Fíjense que es del año 37, un poquito vieja, ¿sí? Pero bueno, eso ustedes tienen, ¿sí? Bueno, los recargos, como se les decía, el 13% para las horas nocturnas, jornada mixta, 50% de las horas extras en días comunes, 100% para horas extras en sábados por las 13 horas, domingos y feriados. Pues hay días del gremio y otros días especiales, pero eso tiene que ver con convenios específicos. Como para tener una idea, ¿sí? Con respecto a la jornada, estrictamente hablando, en ninguna de las placas está
bien establecido, pero el tema es el siguiente. Esta ley, la 11.544, ley 11.544, define que la jornada legal en Argentina es de 8 horas diarias, ¿no es cierto?, para todo el país, y 48 horas semanales. Si ustedes se fijan, de alguna manera, y hacen un cálculo bastante simple, y dicen 48 horas a la semana, dividido 6 días, en teoría, porque el domingo no puede trabajar, el sábado puede. 48 dividido 6 le da 6 jornadas de 8 horas. ¿Es así o no? ¿Sí? Bueno. Pero ahí mezclamos un poco de decir, bueno, la pucha, pero el sábado tiene que terminar a 1. ¿Ah? Entonces, la misma ley prevé eso y dice, bueno, miren, perfecto. Sí, porque el sábado tiene que trabajar menos de 8 horas, o sea, tiene que terminar antes de la 1, el empleador puede, esas horas que le hace trabajar menos el sábado, agregar a cualquier día de la semana. ¿Sí? Pero a razón de que no agregue más de 1 hora por día. ¿Vamos bien? Sí, hasta 9 por ahí. Exacto, hasta 9, ¿sí? Tal cual. Entonces, vamos a suponer que el sábado trabaja, no sé, de 8 a 12, hizo 4 horas el sábado y le sobraron 4 horas. Esas 4 horas puede trabajar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, 9 horas. Y con eso estaría todavía dentro de las 48 horas a la semana y estaríamos dentro de la jornada legal de trabajo. ¿Sí? Entonces, como para que le quede el versito más lindo, más fácil de memorizar. La jornada legal en Argentina es de 8 horas diarias, extendible hasta 9, siempre y cuando no se supere las 48 horas a la semana. ¿Sí? Entonces, si yo le digo a ustedes que una persona que no está exceptuado la jornada trabajó un día, ¿sí?, 10 horas, ¿tiene horas extras? Sí, porque no se le podía agregar más de 1 hora. O sea, la jornada tope era 9. Si ya en un día, por más que en la semana trabajó 20 horas, en un día trabajó 10 horas, tiene 1 hora extra. Por más que en la semana trabajó 20. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y al revés también. ¿Cómo es al revés? Si todos los días trabajó 9 horas y yo sumo y en la semana trabajó 50, ¿tiene hora extra? Sí, porque se pasó 2 horas al tope de la semana de las 48. ¿Ah? Entonces, nosotros vamos a tener que analizar lo que se llama un doble tope. Un tope por día y un tope por semana. ¿Sí? Lo único complejo de todo esto es que vamos a tener que mezclar con el sábado a las 13 horas el domingo y vamos a tener que mezclar de que van a haber veces en el cual esa hora del día va a ser la misma hora de la semana. A ver, vamos de nuevo. Yo a un trabajador le hice trabajar un día 10 horas. ¿Quiere 1 hora extra? Sí. Si yo sumo la semana me da 49. ¿Tiene 1 hora extra? Sí. Si yo sumé linealmente es la misma hora. ¿Entienden? O sea, no es que tiene 2 horas extra. No es que tiene una porque trabajó un día 10 y otra porque la semana da 49. Ahora bien, si yo en ese día que trabajó 10 horas resté esa hora, ya la separé, ya la encontré, y ahí vuelvo a sumar la semana y me da 49, ¿tiene 1 hora extra? Sí, tiene 2. Tiene una por superar el tope semanal y una por superar el tope diario. Porque yo esa otra ya la resté y la saqué aparte. Ahora vamos a ver un ejemplo como para que más o menos se entienda. ¿Pero vamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces, en su guía de trabajo práctico que tienen todo eso, más o menos lo que les estoy hablando, y tienen una serie de ejemplos. Todos estos ejemplos que están acá.
Bueno. Este sería el 1, ¿no es cierto? El ejemplo número 1. Vamos, uno por uno analizando. Yo tengo, en realidad yo le puse el horario al costado, pero después no me percaté y ninguno le cambié. O sea que acá, si miran todos los horarios, van a ver que son todos diurnas, no hay ni una nocturna. Así que en realidad tendría que cambiar el ejemplo a alguno como para que quede una hora nocturna también, para que ustedes se den cuenta, pero bueno, no lo hice. Bueno, entonces tengo una semana en la cual esa semana se trabaja de esta manera, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, o sea, la forma más fácil es mirar el día y ver en cada día si superó el tope de las 9 horas. ¿En algún día superó el tope de las 9 horas? No. En ningún día superó las 9 horas. ¿Por dónde te entregó esa copia que dice? Si no, yo mandé el mail. Yo vi Yo recién y está solo de estar una hoja antes porque yo tengo hasta A la pucha, no. Yo le envié todo. hasta acá, hasta la 8 sería tu página, no sé cuál. Esa debe ser normal. Pero yo le envié la guía completa. Sí, lo recibí todo. Sí, o sea, la guía tiene 19 hojas. O sea, el archivo no tiene, no le puedo haber mandado el archivo con 9 hojas. Claro, no sé. Igual, yo le copio acá, así que no hay mucho para mirar. Ustedes pueden tener el celular de última la guía, no hay problema. Si quieren imprimir, la imprimen, si no hace falta. Bueno, sería este, el ejemplo 1, ¿sí? Bueno, entonces, ¿en algún día superó las 9 horas? No. ¿Ah? En ningún día superó las 9 horas. Entonces me fijo en la semana. Y en la semana trabajó 49 horas. ¿Cuánto era el tope? 48. Quiere decir que si yo hago 49 menos 48, me da 1 hora. ¿Sí? Entonces, tiene 1 hora extra. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno. ¿Cómo es esa hora extra? ¿50? ¿100% recargo? ¿Cómo saben? ¿Adivinen? Primero que ningún día de feriado, sí, está bien. No, Después, ¿qué más? Una, Después de la 1 del sábado. del sábado. ¿Trabajó después de la 1 del sábado? Ay, sí, tengo una hora. ¿Trabajó o no? Sí, sí. No me acuerdo. ¿No? De 8 a 13 dice. O sea, ¿cómo puede tener 1 hora extra al 100 si no trabajó después del sábado a la tarde? ¿Entienden? Sí. ¿Sí? O sea, esa hora, ¿cómo es entonces? El 50% recargo. ¿Sí? O sea, fue efectuada en cualquier día de la semana, inclusive el sábado, pero fue antes de la 1. ¿Sí? O sea, está bien la respuesta a ustedes. O sea, yo cuando él se supera el tope semanal, yo lo primero que hago, porque si supera el tope diario, yo sé qué día es. Ubiqué el día. Ahora, si es el tope semanal, yo lo primero que tengo que hacer es mirar el domingo y el sábado. ¿Trabajó el domingo? No. ¿Trabajó el sábado? Sí. ¿Trabajó el sábado a la tarde? No. O sea, el sábado después de las 13 horas, no. Entonces no puede tener hora extra el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno. Vamos con el 2. Voy a poner acá. Perdón, profesor. Es que lo último que me había llegado a mi correo me llegó esto sobre los suelos. Estuve mirando, son 23 páginas. Más abajo está el Word que... ¿Y no tiene esto? No, el mío no tiene 23 páginas, lo que yo acabo de abrir. Y el mío tiene 19 nomás.
Y encima ese de liquidación de sueldo. Sueldo y jornada. ¿Y qué fecha es ese correo? 24 de mayo. ¿Usted lo tiene? Acá está, mira. Ahí te lo practico, mira. Lo que estamos haciendo. Lo doy mal. Bueno. Entonces estamos en el 2, ¿sí? Trabajó el lunes 8 horas, el martes 8 horas, el miércoles 8 horas, el jueves trabajó 10 horas, el viernes 9, el sábado 5, un total de 48 horas, ¿sí? Preguntas, ¿en algún día superó el tope de las 9 horas? Sí, ¿cuándo? Jueves. Entonces acá yo ya encontré qué cosa, una hora extra al, ¿qué porcentaje? 50, porque no dice que es feriado, ¿sí? Bueno. Ahora vengo acá abajo y el tope semanal era 48 y hago la resta y me da 0. ¿Ah? Entonces no excede el tope semanal. ¿Estamos de acuerdo? Se tiene una hora extra al 50%. ¿Hay que hacer algún otro comentario del 2? Y ver el sábado. Está bien, vemos el sábado. ¿Qué pasó en el sábado? ¿Hasta qué hora trabajó? ¿Hasta las 13? Hasta las 13, sí, está bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Una hora extra, 50%. Fácil, fácil, fácil. Mal 13. Bueno, trabajó lunes 8, martes 8, miércoles 9, jueves 9, viernes 9, sábado 6. Un total de 49. ¿Sí? Tope. ¿Superó alguna? ¿En alguna superó el 9? No. Bueno, el tope 48. Entonces, 49 menos 48 tiene una hora extra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo es esa hora extra? El sábado que hora siempre, ¿no? Vemos el sábado, estamos en el 13. Trabajó hasta las 14. ¿Cómo es esa hora extra? Al 100%. Suponemos que esa hora que trabajó el sábado a la tarde es la que se pasa a las 48. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más tiene? Ese que le sacó ahora por día, ¿no? Y lo habría que sacar de la semana. Trabajó el sábado después de las 13 horas. ¿Qué tiene? Descanso. ¿Sí? Tiene una hora, aunque parezca una hora no es nada. Una hora de franco compensatorio. Se ríen, pero bueno, es lo que dice la ley. ¿Sí? Ahora porque tiene una hora no le van a dar. En realidad dice, no llega a descansar.
Pero sí, listo, terminó el problema. El lunes, martes, el miércoles, juego, un viernes. O el mismo sábado de la semana que viene. ¿Ah? Y de nuevo vamos a lo mismo. Esa hora de franco es totalmente indiferente. Fíjense que yo no pongo en duda la hora extra, ¿entienden? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, si no le das a hora de franco, ¿qué pasa? Tiene una hora el doble. O sea, el mismo valor que va a ser esa hora extra. Pero es otra plata, ¿entiendes? Es diferente. Eso es lo que por ahí cuesta mucho en la faz práctica reconocer y que, bueno, de alguna manera, reconocer que la empresa pague, ¿no? Bueno. Vamos con el ejemplo 4. Tengo lunes 8, martes 8, miércoles 8, jueves 9, viernes 9, sábado 7. Un total de 49, un tope de 48. Tengo una hora extra por exceso de tope semanal. Porque ningún día se supera el tope, ¿no es cierto? Diario. Entonces, una hora extra. ¿Cómo es esa hora extra? ¿Al 100? ¿Trabajó el sábado por 3 horas? Hasta las 15. Entonces, ¿qué más tiene? Dos horas de franco compensatorio. ¿Se entendió, chicos? Parece tan fácil, ¿no? Una vez que lo entienden es re fácil, ¿sí? Lo que pasa es que el problema está en cuando uno por ahí no sabe cómo contar, ¿sí? No sabe cómo acomodarlas. Bueno, vamos con el 4. Pues se va complicando, ojalá vamos complicando un poquito, ¿no? Bueno. Pucha, este sí trabajó en la semana. Bueno, tengo que el lunes trabajó 9 horas, el martes trabajó 9 horas, el miércoles 9 horas, el jueves 10. Ahí lo encontré. Acá tengo una hora extra al... ¿Cómo es ahora? 50. Vamos. Bajo. Semana 52. ¿Sí? Horas. Tope semanal 48. Se pasó 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Cómo son esas 4 horas? No sé, no me fijé el horario. Yo quiero saber cómo son, si son al 50 o al 100. 100. ¿Por qué? Una es al 50 y las otras. ¿Por qué una es al 50? ¿Cuál? Claro, primero que nada, en realidad tiene 4 horas extras, pero una ya encontré arriba. ¿Entienden? Porque si no, si yo encontré, también puedo agarrar y decir, bueno, ya encontré acá arriba esta hora extra, borro acá 10 y pongo 9. ¿Entienden? Y ahora me queda, bueno, no estaba sumando, no, por eso no está. Ahora me quedan 3. Ah, ¿me entienden lo que quiero decir? O sea, yo borré acá arriba, cambié porque acá tenía una hora. Es lo mismo, ¿sí? O sea, para que ustedes entiendan, pero bueno. De estas 4 horas, una es esta. Las otras 3 me faltan ubicar dónde son y cómo. ¿Sí? Entonces, de las otras 3
¿Qué me fijo primero? Si trabajó el sábado después de las 13 horas, ¿trabajó? Sí. ¿Cuántas? Una. Entonces, como máximo, tiene una hora extra al 100%. No puede tener más que eso, porque no le da el reloj. ¿Ah? O sea, tiene una hora extra al 100, una hora al 50 que fue efectuada el día jueves y 2 horas más al 50, que no sé en qué día fueron hechos, pero son, ahí están las 4, 1, 3, 4, ¿sí? ¿Y qué más? Y una hora de descanso franco. ¿Estamos bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Bueno. Vamos al último. Lunes trabajó 10 horas, tiene una hora extra, ¿sí? Martes trabajó 10 horas, tiene una hora extra. Ambas son horas extras al 50. Bueno, después ¿qué pasó? Bajo, bajo, bajo. ¿Sí? Faltó una, ¿no es cierto? Bueno, entonces tiene una hora extra más. ¿Cómo es? ¿Trabajó el sábado por las 13 horas? ¿Hasta las 16? Ah, bueno, sí. O sea, una hora extra al 100%. ¿Sí? ¿Y cuántas horas de descanso? 13 me hace, ¿no? ¿Hasta las 16? De la 1 a las 2, de la 2 a las 3, de la 3 a las 4. Hasta las 16 trabajó el sábado. Sí, eso es lo que dice el plantel. ¿Y por qué una hora? ¿Eh? Porque eso solo le Después de las 13. Y porque solamente una superó el tope de la semana. Las otras no son horas extras. Son dentro de la semana. O sea, las preguntas son siempre en ese orden. Primero se mira cuál de la semana supera, después se ve la que falta, se ve el sábado. Claro, o sea, vamos de nuevo con lo que vimos las placas hoy al comienzo. Antes, Si él trabaja el domingo o el sábado, pueden ser o no horas extras. No por el hecho de trabajar ya son horas extras. Eso es lo que tienen que eliminar ustedes por ahí el pensamiento. Porque vos lo que estás pensando es, trabajó hasta las 4, la pucha, trabajó hasta las 4 el sábado. claro, después de las Tiene 3 horas en un día, vamos a llamarle así, prohibido. Sí. Pero no son horas extras las 3, es una no. Las otras 2 no supera la jornada ni del día ni de la semana.
¿Sí? ¿Por qué? Porque de estas tres yo ubiqué una acá, una acá. Voy a cambiar de nuevo este que quede en fórmula para que ustedes entiendan. Ahí. Entonces si yo a este le cambio y le pongo como ya las encontré, pongo 9, 9. Y ahí me queda una, que es el ejemplo que ya vimos hoy. ¿Entienden? Por ahí lo que induce a confusión es el tema de que trabajó hasta las 4 el sábado. ¿Ah? ¿Se entendió, chicos? Sí. Bueno, le dejo una del hogar que me hicieron ayer. Le dejo una tarea para el hogar que me hicieron ayer. Un abogado me preguntó, o sea, una clienta que trabaja en un súper chino. Así que le doy el horario y ustedes me resuelven para la semana que viene. ¿Sí? Trabaja de martes a domingo. De 8 a 1:30. O sea, de 8 a 13:30. Y de 16 a 21:30. Y la persona me preguntó, nada más me preguntó, ¿quiere unas extras? O sea, por las horas del sábado, ¿no? Del domingo. Pero en realidad está para hacer dulce ahí porque en realidad, fíjense que son 9 horas por día, ¿puede ser? Sí. No, 11, perdón. 11 horas por día. 5,5 de la mañana, 5,5 de la tarde. Sí. 11. Primero que ya, ahí ya el pobrecita, ¿no? 3 horas extra todos los días. ¿Sí? Pero el tema es que ustedes armen el esquemita de la semana y acuérdense, pongan de lunes a domingo, pongan así igual que acá, acomoden las 11 horas y ahí hagan la separación. No se preocupen por la media hora nocturna, que esa no le voy a preguntar, no quiero saber. Porque trabaja hasta las 9:30. ¿Ah? Pero por lo menos que ustedes ubiquen cuántas horas extras tiene en la semana y cuántas son al 50 y cuántas son al 100. Eso es lo que me interesa saber. O sea, obviamente, yo ya lo resolví, pero necesito... A ver.